Muy bien, seguimos en Tiempo Rural y sigue con nosotros el doctor J. Valeriano Colque, economista, y estamos tratando de analizar la situación económica y en este caso puntual ya le queríamos pedir que nos centremos un poco más en las cuestiones netamente productivas y en esto que es y que permanentemente los distintos sectores productivos, tanto ganaderos como agrícolas, agroindustriales, están empezando a decir, o están ya diciendo hace bastante tiempo, que son poco competitivos, no hay competitividad, que les está yendo mal a este sector por el tipo de cambio, por los costos fijos, por los costos internos. Incluso hace algunos días dábamos información de lo que está sucediendo, por ejemplo, con el tema de las hamburguesas. Hoy en día es más caro un medallón de hamburguesa que un bife de lomo. ¿Por qué? Porque el medallón de hamburguesa necesita, ser la carne molida, necesita industrialización, necesita pagar impuestos, necesita pagar el trabajo para hacerlo, necesita un montón de cosas y eso hace que sea más caro que un bife de lomo. Y estas son cosas que pasan en esta economía que la verdad es que cada vez está más compleja. Bueno, doctor, el tema ganadero, el tema agrícola, el tema agroindustrial, siempre se dice que es la clave para el crecimiento, que es el motor de la economía, que sirve para generar divisas, que el Estado Nacional se nutre de esas divisas a través de los derechos de exportación y todo eso. Sin embargo, cada vez estamos peor, según lo que dicen los propios productores, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, el campo pareciera ser que pasó a ser para el gobierno de la época del 2008, pasó a ser, digamos, una oligarquía que había que derrotarla, de acuerdo al gobierno populista, ¿no es cierto? Pero bueno, fíjate, con todas las medidas que ha tomado el gobierno, Argentina siempre se caracterizó y fue grande Argentina por el trigo. Hoy no tenemos trigo, el pan está en 20 pesos. ¿Quién es el que más consume el pan? El pobre, sobre todo. El tema de la carne. Argentina era el primer, y las carnes argentinas en el mundo son demandadas por la calidad que tiene en el mundo, son demandadas las carnes. Y sin embargo hemos perdido cuota Hilton, hemos perdido mercado, producto de las medidas tomadas por el gobierno en controlar la exportación, evidentemente, y traer problemas que para el mercado interno significaba más carne, pero sin embargo hemos perdido mercado. Producto de ello creció Uruguay, creció Paraguay inclusive, y creció el mismo Brasil en tema de, vacuno. Bueno, estas son medidas que evidentemente no tienen razón de ser de parte del gobierno. Además, fíjate, ¿qué hace el productor tabacalero? El productor agropecuario o agrícola dice, yo tengo dólares y solamente voy a liquidar cuando los necesite, porque evidentemente yo tengo que vender a $1 a 6.70 menos el 35% me representa $1 de 3 y pico más o menos, ¿no es cierto? Pero resulta que los insumos los tengo que pagar $1 a 6.80, a 5.80, perdón, ¿no es cierto? Evidentemente, entonces, la rentabilidad no le cierra ahí a los empresarios. Entonces dice, bueno, yo tengo acá un poco de soja guardada, todo eso, y bueno, yo voy vendiendo conforme vaya necesitando, porque evidentemente, si vos entregas todo, estás cobrando un $1 a 3 pesos y evidentemente no tenés capital para poder invertir de vuelta en la próxima cosecha. Entonces, eso es lo que están haciendo, evidentemente, porque se están cuidando, porque la presión que existe del gobierno hacia que liquiden los dólares, evidentemente es tremenda, lo estamos viendo. Entonces, me parece que de ese punto de vista se están cuidando, porque además no tienen acceso al crédito, porque el crédito está carísimo en estos momentos. Cuando los bancos suben la tasa de interés del plazo fijo es porque la gente no lo quiere sacar el plazo fijo y no le rinde. Entonces, para que se quede, entonces si vos pedís, te están pagando un 19% de tasa pasiva y vos vas a tomar un crédito que la tasa activa es la que te cobra el banco, va a ser mucho mayor que eso. Entonces la gente no le conviene. Además, hay otra cuestión. El mercado la economía está en recesión prácticamente, está achatada, está amesetada, como se dice hoy, la economía. Entonces, bien, vos ¿para qué vas a sacar crédito? Si vos el crédito lo sacás para invertirlo o para meterlo en la producción para producir más bienes y servicios. Ahora, si vos producís más bienes y servicios, tenés problemas con la exportación, tenés problemas con el tipo de cambio, tenés problemas con el mercado interno, vas a decir,
no me hace falta pedir crédito porque no tengo por qué producir más si no lo voy a vender. Ese es el problema que tiene en este momento. Y el campo, lamentablemente, es el 60% de la economía, de los ingresos de la Argentina provienen del campo. Y es cuando yo creo que todo gobierno es cuando debería incentivar, colaborar, orientar con crédito, con inversión, permitir el ingreso de bienes de capital para modernizar y abaratar costos, es cuando más incentivo debe tener la producción. Sin embargo, acá es al contrario, al revés. Entonces, desde luego, nosotros estamos perdiendo mercado a nivel internacional. Y es una pena porque el campo genera mucha mano de obra. Bajo su mirada de economista y su opinión personal, ¿Salta puede seguir creciendo, puede mejorar sin tanta dependencia del gobierno nacional? En este momento Salta tiene un problema, hay un índice de confianza, ha caído el índice de confianza en la Argentina, en Salta, producto de las medidas económicas que vienen, digamos, a nivel nacional. Vos fíjate que el presupuesto que se acaba de sancionar en diputado a nivel nacional, el gobierno provincial estaba esperando para ver cómo armaba el presupuesto de la provincia, y no debería ser así. No debería ser así porque además hay inversiones que requiere la provincia para acelerar el tema de la infraestructura. Por ejemplo, la famosa Ruta 50, creo que es la que hace 5 o 6 años está parada y no hay plata. La Ruta 51, la Ruta 68, que hacen, digamos, el tema del ferrocarril Belgrano, que es importantísimo para esta zona, para los fines de colocar productos en los mercados asiáticos y con menor costo. Y sin embargo no hay inversión para ese lado, o es muy poca e insuficiente la inversión que está prevista en el presupuesto nacional para Salta. Yo creo que Salta, es decir, todas las provincias están dependiendo fundamentalmente del gobierno, y sobre todo aquellas que están alineadas del mismo tema político, entonces son las que más reciben, pero Salta en este momento me parece que no está recibiendo lo que realmente tendría que recibir. No solamente esto es totalmente cierto, y fíjese que ya se ha conocido la cifra de lo que va a recibir Salta este año en materia de los servicios ambientales, este subsidio que recibimos como provincia por tener o por resguardar bosques, que va a ser exactamente el mismo monto que el año 2012, que el año 2013, perdón, el año 2014 vamos a tener lo mismo que el 2013, que son 230 millones de pesos, que a su vez es muy inferior a la cifra del año 2010, que fue de 300 millones de pesos, cuando tendría que ir aumentando, y además no se respeta lo que establece la propia ley, que se tiene que descontar, o mejor dicho, sacar de un fondo que es del 2% de las retenciones a las exportaciones y demás, lo cual significa que tendríamos que estar repartiendo 3.000 millones de pesos por año y no 230 como Pero me sigo con la preguntita mía. Sí. Está bien, todo esto son las restricciones que el gobierno nacional puede llegar a poner, digamos, como para decir las provincias las quiero manejar. Pero Salta no tiene algún recurso propio o no tiene alguna fuente propia como para, si es solamente la parte económica, salir a buscar crédito afuera. Sí, tiene la posibilidad. Lo que pasa es que en este momento, para salir a buscar crédito, tiene que haber gente que quiera invertir en la provincia de Salta y que tengas todos los elementos jurídicos, todos los elementos necesarios para poder económico invertir. Solamente el tema. Claro, entonces evidentemente usted, ¿no es cierto? Hoy en día, por ejemplo, usted hace una oferta por internet de Salta. Usted llama a los inversores del mundo, miren, Salta tiene clima, tiene clima, todo lo que le fue. Pero allá le van a preguntar cuántas veces llueve, cuánto es el nivel de lluvia, etcétera, y acá no se conoce eso. Entonces, para hacer una oferta productiva de inversión a los capitales, usted tiene que tener un detalle bien completo para que el empresario de afuera, ellos quieren saber, usted como los conocen a la gente que viene de afuera, dice yo quiero saber cuánto llueve, si llueve mucho, si cae piedra, si no cae piedra, todo eso en cuestiones hay que decírsela, no solamente hay que decirle tenemos buena tierra, que la gente es buena, perfecto, no, lo otro es importante. Además, ¿qué le pregunta? ¿Hay buenas rutas? ¿Hay buenas comunicaciones? ¿Hay buen transporte para sacarle el producto que implique menor costo? Todos esos temas, y nosotros no los tenemos en este momento, lamentablemente. El ferrocarril, el problema de las rutas que son internacionales, que hacen, digamos, sí, no las tenemos en este momento. Entonces,
el que viene a invertir, si yo invierto, tengo que producir en Salta y llevar la mercadería a Buenos Aires, me cuesta un 30 o 40% más de flete. Entonces, la rentabilidad, ¿cómo se mide ahí? Entonces es diferente. No sé si contesto. Entonces, ese es el tema. Lamentablemente, a las provincias del norte están olvidadas en todo sentido, es decir, porque acá necesitábamos, aquí hablamos de un corredor bioceánico famoso, que era de Porto Alegre, que iba hasta Santiago, hasta el puerto de Mejillones, en Chile. Teníamos el ferrocarril, toda la vía, impresionante, y sin embargo estamos cada vez más lejos de todo eso, y cuando es necesario para que se desarrolle todo el NOA a través de la colocación de los productos vía ferrocarril en los mercados del Pacífico. Ahora, Valeriano, yo recuerdo haber hablado con vos hace poco más de un año y medio y te pedí que le dieras un consejo a los productores agropecuarios en ese momento, y el consejo tuyo fue: hay que desencillar hasta que aclare. Ha pasado ya seguramente 18 meses de esa situación. Ahora bien, ¿cuál es el consejo hoy para el productor agropecuario? Y yo te diría que es lo mismo. No se puede. Evidentemente, porque estamos en un año electoral. Estamos a 2 años vista, digamos, del mandato de la Presidenta, que es la que elabora las políticas económicas a nivel nacional. Entonces, como hay una incertidumbre, inclusive hay una incertidumbre hasta que no sé qué va a pasar después del 27 de octubre. Pero, profesor, si yo de sencillo y me siento a tomar mate y esperar, cuando tenga que volver a cabalgar, el caballo va a estar gordo, pesado, no me va a dejar ajotar la cincha, no sé. Y yo no voy a poder subir la pierna para sentarme de recado. No, pero en ese sentido, cuando yo digo hay que desencillar hasta aclarar, es decir, hay que producir lo que uno necesita, claro, para el manejo, el costo diario, ¿no es cierto?, para mantenerse, como quien dice, pagar los costos, los salarios, todas esas cuestiones. Es decir, hacer una proyección futura necesita de un estudio más profundo y digamos, ¿y qué va a pasar? Y si después yo produzco y viene un moreno y me dice: señor, usted no puede vender tanto afuera, tiene que vender poco, más en el mercado interno. Hay una incertidumbre en ese sentido. Sí. Entonces, evidentemente, mientras no se sepa y se mantenga esa incertidumbre, usted va a tratar de invertir lo que necesita solamente para el día a día, es decir, para mantenerse, no va a invertir más allá de eso, porque no sabe qué es lo que va a pasar. Sí. Además, evidentemente, usted vio que las políticas a veces lo que le dicen no, mañana es sí, o lo que dicen sí hoy y mañana es no. Entonces, no hay una seguridad. Por eso es que ha caído el nivel de inversión en la Argentina. Uno de los que menos recibió inversión es Argentina. ¿Por qué? Porque evidentemente le están diciendo: usted no puede sacar la utilidad, la rentabilidad afuera porque no puede sacar. Segundo, hoy le cambian las reglas de juego, mañana le vuelven a cambiar las reglas de juego, entonces el inversor dice: bueno, ¿yo cómo voy a invertir ahí en un lugar donde no tengo confianza, no tengo incertidumbre y además no sé cuáles son los verdaderos valores que representa la actividad económica argentina? Llámese inflación, llámese producción, llámese todo. ¿Me sigue? Entonces, ese es el tema. Entonces, la gente hoy en día, lo que yo le decía hace rato respecto de los productores que solamente van liquidando conforme van necesitando los recursos, porque evidentemente no pueden liquidar todo porque pierden. No, uno es dueño de lo que produce y lo va vendiendo en la medida Pero que necesita. Pero es que además, por eso le estoy diciendo, usted no puede liquidar $1, estamos hablando de que no hay competitividad en el dólar, un dólar a 5.80 menos el 35%, y cuando tiene que comprar los insumos tiene que pagar 5.80. Totalmente. Entonces evidentemente no les conviene. Entonces eso es lo que decía yo, desencillar hasta que aclare. Es decir, vamos despacito, liquidando lo que necesitamos, hasta que esto veamos qué es lo que ocurre. Hasta que empiece a llover, por lo menos. Por lo menos llueve. Bueno, evidentemente estamos en un periodo de transición, digamos. Nosotros, nada más que vivimos de transición nosotros en el país, lamentablemente. Y bueno, jornadas como hoy justamente son las expectativas, las esperanzas de cambio, ¿no? A ver si a partir de el momento que uno empieza a votar y que vote a alguien que nos cambie un poco la cosa, bueno, la situación pueda llegar a mejorar. Lo que pasa es que acá lamentablemente en la Argentina los políticos que hoy salen elegidos diputados, por 4 años, los 2 años ya quieren ser senador, o si salen senador, los 2 años ya quieren ser gobernador. Entonces siempre están pensando en la elección, cuando de realidad tendrían que fueron elegidos para dedicarse a trabajar por el país, es decir, generar proyectos, política, en el caso del Ejecutivo. Desarrollar el país no se para con una elección. Acá parece que cada 2 años tenemos un problema que no debería ser así. En ningún país del mundo es así, por lo menos yo que conozco, ¿no?
Entonces yo creo que las cosas acá deberían cambiar muchas cosas en el sentido, los gobernantes para mi gusto tendrían que tener 4 más 4 como es en Estados Unidos y a la casa. Entonces si estamos hablando, buscando la renovación, que entre la gente joven, bueno, tenemos que darle lugar, porque si nos consideramos útiles nosotros, pues nadie es imprescindible en la vida. ¿No es cierto? Yo creo que el cementerio está lleno de imprescindibles. Y hubo quien dijo alguna vez que los legisladores, sobre todo, deberían tener sus sueldos equiparados a los maestros, por ejemplo. Yo les agregaría otra cosa, deberían tener como primer ítem y como el más importante y sabroso en la liquidación de los saberes de todos los legisladores provinciales y nacionales, el presentismo. Claro. El presentismo, porque esto, ¿viste? Es una cosa que... Claro. Y acá no hay bandera política, ¿eh? No. Usted esto es un virus que le ataca a cualquiera que se siente en esa cámara. No, por eso digo, el que le quepa el sayo que se lo ponga, sí, ¿no es cierto? Porque evidentemente, claro, porque si un empleado común va a trabajar o no va a trabajar, le descuentan, claro, pierde el presentismo, ¿por qué? Si ellos son empleados nuestros. Totalmente. Exactamente. Presentismo para legisladores, presentismo para varios acá. Bueno, lo cierto es que efectivamente coincido plenamente y uno lo vive permanentemente como ciudadano y como profesional. El tema de la inflación es realmente un condicionante para todo y bueno, esperemos que en algún momento dejemos de ser uno de los 2 países que más inflación tienen en el mundo, junto con Venezuela, porque la verdad es que ese es un tema realmente difícil de manejar. Y después, por otro lado, otra de las consultas, ya con esto creo que podemos ir cerrando este bloque, doctor. Esta semana la Presidenta de la Nación volvió a inaugurar una planta, que en este caso la de tractores ASCO, con una inversión de $35 millones. Y permanentemente están inaugurando inversiones de esta naturaleza en la Argentina. Por otro lado, también se van otras, como por ejemplo Vale, que de Brasil, que se fue, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo eso, la gente sigue invirtiendo en el país, ¿no? ¿Por qué eso? Porque, bueno, el argentino es muy arraigado a su tierra, sobre todo la gente del campo. La gente del campo argentino es muy arraigado a su tierra. Entonces, llueva, piedra, sabiendo que le va a ir mal en la cosecha, vuelve a invertir, porque es muy arraigado a su tierra. Entonces, ellos siempre tienen la esperanza que esto algún día va a mejorar en todo aspecto. Entonces, yo creo que eso es una cosa muy positiva, ¿no es cierto? Porque desde luego si nosotros tenemos que dejar de invertir porque hay una política que son erráticas, bueno, yo creo que esto, lo que producíamos en toneladas de soja u otras producciones, van a caer sustancialmente. Además, vos tenés que reducir costos. ¿Por qué tenés que reducir costos? Porque cada vez la rentabilidad y el tipo de cambio con la competitividad que le llamamos así, cada vez se achica más el margen. Entonces vos tenés que reducir costos para mantener más o menos el nivel de rentabilidad. ¿Y cómo reducir costos? Invirtiendo en nueva tecnología que ayuda a reducir costos. Muy bien, doctor Valeriano Colque, gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Matías, no sé si nos habrá quedado claro o le habrá quedado claro a la audiencia lo que hemos hablado acá con el doctor J. Valeriano Colque, pero bueno, creo que por lo menos quedan claros algunos conceptos para la vida cotidiana. No, a mí me sigue confirmando todas estas cosas que escuchamos siempre, que todas estas causas, toda esta realidad que vivimos y que no son nuevas en Argentina, ni son de hace 4, 5, ni 10 años, sino que hay muchos de estos males que son mucho más largos en la historia, son los que nos dan una cintura muy especial en el mundo. Acordate cuando tuvimos acá esta señora que nos venía a hablar sobre la quinoa y la chía, que nos decía que era espectacular venir a la Argentina con este nuevo cultivo, porque el argentino tenía una facilidad para buscar nuevos métodos, crear nuevas herramientas, buscar nuevas que el argentino permanentemente... Bueno, la verdad que la realidad histórica argentina nos lleva permanentemente en todos los campos a hacer esto. Permanentemente estamos buscando cómo mantenernos a flote y cómo salir. Esto es bueno, por un lado. Veamos la parte buena de la crisis. Muy bien, después de la pausa vamos a seguir hablando de más temas del campo en Tiempo Rural.